Bien, pues buenos días, estamos antes de las 12 y pues en esta ocasión es la primera mesa magistral y esta mesa está enmarcada dentro del 25º Seminario de Economía Fiscal y Financiera y uno de los objetivos a través de una serie de preguntas que vamos a hacerle a nuestros ponentes es pues ver las aportaciones que hemos realizado a través de la economía financiera heterodoxa. Vamos a iniciar primero por orden alfabético con Antonina Ivanova. Antonina Ivanova es profesora e investigadora del Departamento de Economía y coordinadora del Centro de Estudios APEC de la Universidad de Baja California Sur. Ella es doctora en economía de nuestra universidad con un postdoctorado en estudios de paz de la Universidad de Bradford, Reino Unido. Es maestra en periodismo económico del Centro de Estudios de la Integración Europea en Bélgica y es vicepresidenta del Grupo de Trabajo 3 del IPCC 2008-2016. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, es miembro del SNI y también es autora principal del cuarto informe evolutivo del IPCC del Premio Nobel 2007 y del sexto informe evaluativo del IPCC y del informe mexicano de cambio climático. Y el año pasado fue galardonada con el reconocimiento Finance Diamond Award de 2024. Está aquí Elizabeth Concha, la doctora Concha es doctora en economía, ella tiene una maestría por la Facultad de Ingeniería, es profesora actualmente de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Ixtapalapa y también profesora de la Facultad de Economía de nuestra universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Nivel 1, es actualmente coordinadora del Tronco General de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y ha coordinado diversos libros y publicado diversos capítulos y artículos en revistas especializadas. Ella ha realizado diversos trabajos y también ha participado como ponente organizador en seminarios. Sus principales líneas de investigación son economía nacional e internacional, finanzas, banca global y grandes empresas, financiarización, minería y naturaleza. Está también con nosotros el doctor Roberto Soto. Él es egresado de la Facultad de Economía. Él obtuvo el doctorado en Economía por nuestra universidad y realizó después un postdoctorado en el Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es docente investigador del doctorado en estudios sobre el desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de la Unidad Académica de Economía de la UAS. Él es autor del libro Especulación e Innovación Financiera, Mercado de Derivados y Consecuencias Macroeconómicas en México. El libro está publicado por Miguel Ángel Porrúa y la universidad y tiene otros libros, Repensando la Migración desde un enfoque de género, Proyectos Productivos y Financiamiento, y el otro libro cuyo título es Financiamiento e Innovación Productiva como Factores del Desarrollo. Por el otro lado tenemos al doctor Rodolfo García Zamora. Él es, bueno, lo voy a presentar, pero es una persona que no requiere presentación. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. En 1986 sacó su doctorado. Es también docente e investigador del doctorado en estudios sobre el desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de la Unidad Académica de Economía de la UAS desde 1972. O sea, ya más de 50 años, ¿verdad? 55. Y es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de CONACYT. Es también integrante de la Academia de Ciencias y de la Academia Mexicana de Economía Política y su principal línea de investigación es migración internacional y desarrollo, políticas públicas de desarrollo, migración y derechos humanos y economía campesina y políticas de desarrollo rural, y ha participado desde la fundación de este seminario de economía fiscal y financiera y durante más de 30 años ha participado en la red de economía fiscal, financiera y monetaria, Redefin. Bueno, pues a todos ellos les agradecemos el haber aceptado
la invitación y voy a iniciar en el orden en que los mencioné, ¿verdad? En primer lugar, con la doctora Antonina, con la pregunta, ¿por qué piensa usted que es relevante estudiar los fenómenos financieros desde una perspectiva heterodoxa? Bueno, muchas gracias por invitarme a este panel tan importante. Muy buenos días a todos los aquí presentes. Gracias por su interés. Y bueno, vamos a empezar con esta pregunta tan importante. Primero, porque para ir a las finanzas heterodoxas, quisiera empezar por qué es tan importante la economía heterodoxa, porque no acepta el crecimiento ilimitado, porque no está centrada solamente en las perspectivas racionales y en el individuo. Entonces, para irnos a la heterodoxia, deberíamos de apartarnos del crecimiento ilimitado, irnos a los límites del crecimiento y también ver el desarrollo desde el punto de vista de sociedades, del desarrollo social, de incluir los conceptos de justicia que nos presentó Amartya Sen, Elinor Ostrom, también la libertad del individuo para su desarrollo humano, la parte del desarrollo humano, y en este sentido también incluir algo de la economía institucional que nos presentó Polanyi. Por otro lado, también deberíamos de tomar en cuenta algunos nuevos desarrollos como el keynesianismo verde, por ejemplo, y que resurgió prácticamente un poco reorientando el keynesianismo tradicional que alimentó la síntesis neoclásica y prácticamente resurgió después de la subprime crisis 2008-2009 y encauzó la recuperación económica por las políticas del Estado, ¿no? Recabando el institucionalismo y medidas financieras y fiscales que están promoviendo la recuperación basada en principios ecológicos y principios sociales. Aquí lo muy importante es que los suministros que el gobierno procura tienen que ser basados en algunos conceptos verdes, protegiendo la naturaleza. Entonces, ¿por qué son tan importantes las finanzas heterodoxas? Que ante todo yo conozco me estoy dedicando a las políticas verdes keynesianas y a la ecologización de las finanzas, porque aparte del crecimiento económico, están involucrando el concepto social, proteger los más desprotegidos, orientarse a las comunidades, pero no solo como un agente pasivo, sino como un agente activo que participa activamente en la toma de decisiones, en la implementación de los proyectos financieros y en la rendición de cuentas, pedir cuentas si algo no ha salido adecuadamente. Entonces, las finanzas heterodoxas, los proyectos financieros heterodoxas, empoderan las comunidades, hablando también de comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, etcétera, haciéndolos agentes activos del desarrollo. Y en este sentido también se está incluyendo mucho el aspecto de la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza tiene límites. No podemos tener un crecimiento ilimitado tomando en cuenta los límites planetarios. Y además todos nuestros proyectos de desarrollo tienen que estar enfocados a proteger la salud planetaria y los intereses, los derechos humanos, no solo de las generaciones presentes en todo el globo terrestre, sino también de las generaciones futuras. Por eso es muy importante ver las finanzas desde el punto de vista heterodoxa, incluyendo a gran escala las comunidades vulnerables y los países del sur global. Muchas gracias, doctora Antonina. Doctora Concha Elizabeth. ¿Qué quieres que pase?
Hola, hola. Buenos días a todos. Eh, Esta presentación que yo voy a realizar es un poco tramposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mis maestros formadores están aquí presentes. Entonces, yo me voy no como una plática magistral, sino como una alumna que ha caminado con magistrales, ¿no? Pero bueno, eh, la enseñanza de la economía financiera no tendría sentido desde la visión ortodoxa. Un ejemplo sencillo. Cuando vamos a ver la teoría del dinero endógeno, resulta que mando a los alumnos, ¿verdad?, a la biblioteca y que revisen los manuales de economía y en el sistema circular de la economía no aparece la banca. Entonces no podríamos entender eh, pues esa endogeneidad del dinero desde ese mecanismo. ¿Qué pasa cuando empieza uno a explorar la endogeneidad del dinero y la participación de la banca en ese sistema circular de la economía? Resulta que la empresa empieza a tener crédito y este crédito pues le está permitiendo el financiamiento. Y el financiamiento tiene que estar entonces conectado con un crecimiento y se espera un desarrollo económico. Una vez que esta empresa está financiando, es financiada a través de la banca o del sistema financiero, pues puede llevar a cabo esta producción y se conecta a sí mismo con el mercado de los factores, ¿no? Entonces, una vez que se conecta, pues regresa al mismo sistema. Creo que ahí la importancia del dinero endógeno es fundamental. Y en algún momento me dieron oportunidad de dar en ciencias económicas ahí en la UAM Iztapalapa esta parte del sistema económico por invitación de aquí de la doctora Josefina. Y cuando les empecé a meter toda la literatura heterodoxa, era muy complejo, ¿no? Era muy complejo para todos esos jóvenes entender la visión financiera o de la economía financiera desde la visión heterodoxa. Y no les estoy hablando desde hace 20 años, tiene 2, 3 años, y eso es preocupante, ¿no? Pero bueno, creo que aquí hemos estado haciendo un ejercicio y un trabajo impresionante para poder tener esa parte. Entonces tenemos que la heterodoxia nos ofrece estudiar articuladamente todo para crear políticas contracíclicas y una organización pública para el logro de un avance económico estable y distributivo. No podía dejar de leer a la doctora Eugenia Correa para esta propuesta y enriquecer esta pregunta. Ella en 2011 saca un documento y se llama Financiamiento del Desarrollo y Empleo para Todos. O sea, todos, no una parte, todos. Y solamente quiero recalcar sus conclusiones, ¿no? ¿Cómo se puede lograr una estructura financiera para el pleno empleo? Ella marca 4 momentos. El primer momento, enfrentar fragilidad en las entidades financieras, recuperar un sistema de pagos, tener una regulación cambiaria, un fortalecimiento de los bancos públicos, una soberanía del gobierno. Un segundo momento, sobreendeudamientos del sector privado y la persistente fragilidad financiera de bancos. Aplicar políticas que contribuyan al gasto de la población más excluida en bienes públicos y empleo masivo. Tercer momento, hay que tener una regulación financiera y cambio institucional. Y finalmente, creación de un sistema nacional de empleo público. Creo que todo esto lo han estado planteando desde el día de ayer, lo hemos estado señalando, toda la importancia, ¿no? Entonces, sí es necesario una estructura financiera para el pleno empleo, es urgente. Y también con esto quiero enriquecer mi postura heterodoxa allá en la UAM Iztapalapa. Hemos hecho un ejercicio cuando observamos el ahorro y resulta que el ahorro está muy bajo, ¿no? La población mexicana, hablando de los percentiles más pobres o los hogares más pobres de nuestro país, no ve al sistema financiero como una opción de acumulación de riqueza, no ahorra en este circuito formal. Sin embargo, quitando al ahorro para el retiro, el ahorro informal es muy importante, es el más importante. Entonces, si hay en esos círculos fuera
de este mecanismo de altas ganancias, circulación de dinero. ¿Y qué hemos hecho? Me parece un ejercicio muy interesante. Lo hemos estado platicando en las 5 unidades de nuestra UAM, y es acercar o construir un concepto de ahorro para el alumnado, en el cual pues puedan tener este mecanismo fuera de los circuitos o de los flujos formales, pero para estar motivando una prevención en cuanto a una salud, en cuanto a un gasto para un viaje, etcétera. A lo mejor suena pequeñas las cifras, pero hemos logrado en ciertos ejercicios de captar recursos, hemos tenido rangos desde 17 pesos hasta 3,200 pesos, ¿no? Y en un total, pues hemos tenido cada trimestre un cúmulo de más o menos 10,500 pesos. A lo mejor dices, híjole, es que en una cena yo me gasto los 10,500, ¿no? Pero para esa comunidad de los hogares más pobres en nuestro país, donde recae la población que atiende la UAM, pues yo creo que es muy importante. Y creo que ahí hemos estado estudiando, hemos estado trabajando y sobre todo teniendo pues una trascendencia. Gracias. Gracias. Primero corrijo, no son 25 años en el papel, son 34. Lo tomamos en cuenta desde 1992 que se inició, si mi memoria no me falla, el primer proyecto de investigación financiado por PAPIT. Entonces aquí están, aquí en este auditorio, pues está usted, doctora Alicia Girón, y está la maestra Pati Rodríguez. Entonces, desde hace 34 años iniciaron este tipo de, primero proyectos y después seminarios, y ya después en el 2001, creo, 2001 fue cuando inició formalmente el CEMECOFIN. Entonces, así como están ustedes, nosotros estábamos, me refiero a los que están ayudando, nosotros estábamos. Y cuando iniciamos, entramos aquí, pues nos empezaron a meter otro tipo de lecturas. Entonces, y hablando de educación, pues en las escuelas de economía normalmente enseñan teoría neoclásica. Entonces, diversos autores, pues, los Friedman y todos esos, leíamos. Entonces, en la economía heterodoxa empezamos a releer autores como el Keynes, como Minsky, Joan Robinson, etcétera, 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 pasando por Minsky, y muchísimos otros autores. Entonces nosotros aprendimos a que la economía no es lineal. La economía no es lineal. Entonces, desde esa perspectiva tenemos otro tipo de horizonte, porque en las escuelas de economía convencionalmente nos dicen que la economía es lineal. Entonces, que siempre preferimos más a menos, que somos agentes racionales, si contaminamos, ¿qué más da? No importa. Entonces, es chistoso. Uno de los supuestos básicos de la teoría neoclásica es que todos somos agentes racionales, pero actuamos de manera irracional. Entonces, ese es un primer punto que debemos de destacar para poder responder esa pregunta. Dicho lo anterior, por lo tanto, la economía es una ciencia social. Y en los libros, la definición de los libros de texto, la economía no es una ciencia social. Entonces, es todo menos una ciencia social. Entonces, ello explica por qué la naturaleza no era tan importante. Segundo, ¿por qué debemos de comprender estudiar la economía financiera heterodoxa? El ejemplo que traigo, bueno, es algo que nosotros manejamos en el doctorado, y hablo nosotros, bueno, aunque los errores eran míos, los aciertos eran de los que nos dirigían la tesis, es cuando, por ejemplo, estudiamos el mercado de derivados. Si estudiamos el mercado de derivados, entonces vamos a entender qué son las operaciones offshore, vamos a entender qué son las operaciones off balance sheet, vamos a entender qué son las empresas para fines específicos. Si entendemos el mercado de derivados y entendemos esos tres ejemplos que les acabo de decir, vamos a entender quiénes son los que realmente fijan los precios. ¿Por qué? Porque en la economía convencional, en los libros de texto, los precios se determinan por la oferta y la demanda. Y cuando vemos este tipo de economía financiera heterodoxa, podemos comprender que los precios de las materias primas
ya sea de activos financieros o no financieros, se pueden determinar o pueden ser influidos por el mercado financiero, en particular por el mercado de derivados. Entonces, estamos hablando de un mercado tan grande que negocia, al menos en el valor de contratos, sus contratos, valor nocional, como se le llama, 750 billones de dólares, cuando el Producto Interno Bruto Mundial es alrededor de 100 billones. Entonces, eso solo lo permite entender esa economía financiera heterodoxa. Entonces, gracias a esos estudios de los Minsky, de los Keynes, de los Paul Davidson, de los Randall Wright, de los Kregel, y de todo lo que nos enseñaron las profesoras, entonces podemos comprender estos fenómenos económicos que normalmente no se comprenden en una economía ortodoxa. Podemos comprender las crisis financieras. Las crisis financieras que vienen desde la década de los 90, de la crisis del sistema monetario europeo, la crisis de las carteras vencidas en México y las crisis subsecuentes. Entonces, esas crisis que son cada vez más recurrentes y cada vez más profundas, lo podemos comprender gracias a esa economía heterodoxa, lo que no permitiría comprenderlo con una economía de corte ortodoxo. Entonces, básicamente es lo que yo podría decir para esta primera pregunta que usted nos formuló. Muy bien. Gracias, doctor Soto. El doctor Rodolfo García Zamora, por favor, Rodolfo. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Yo agradezco la invitación de la doctora Alicia Girón, de los organizadores y todo el equipo de trabajo. Y les comparto que es un doble privilegio estar aquí en este evento y haber participado durante 25 años formalmente de una comunidad de aprendizaje, de análisis y de colectivamente buscar propuestas desde la economía heterodoxa para los problemas de México, de América Latina y de otros países. Yo me vinculé con este colectivo inicialmente cuando tronaron las carteras vencidas en el caso de Zacatecas y llegaron los líderes campesinos al cubículo y nos plantearon que les ayudáramos a hacer una reestructuración. Yo estaba ahí en el cubículo solo y me les quedé viendo como Vicente Fox. No se los dije, pero pensé yo, ¿por qué? Pues yo, simple profesor de provincia ahí, que me llegan de las uniones de crédito, porque teníamos el antecedente de una universidad combativa, que teníamos relaciones con los campesinos, y afortunadamente ya teníamos relaciones, nos habíamos encontrado en varios eventos con la doctora Girón, con la doctora Correa, con el doctor Gregorio, y rápidamente pensé, bueno, vamos a armar un seminario. Y en una semana ya teníamos un seminario sobre el problema de las carteras vencidas y alternativas. Y a partir de allí, en ese seminario y con la colaboración, buscamos una propuesta de negociar de 5 uniones de crédito que quebraron, 3 lograron salir adelante. Y eso hizo que por una cuestión fortuita, que era la quiebra de las uniones de crédito, empezáramos a formar parte de este colectivo. Y ahora que me invitaron al conversatorio, yo dije, yo voy a hacer un compartimento a dos niveles. El primero, ¿quiénes éramos en aquel contexto? Éramos economistas que habíamos salido de universidades públicas de mediados de los 60, diríamos 65, 75. Nuestra formación era una formación en historia económica, en doctrinas económicas, en todas las políticas públicas, con 2 elementos ahí importantes, Keynes fundamentalmente, y un pensamiento, un estudio crítico a pedazos. No había un estudio sistemático de la economía política, pero a todos nos vinculaba un compromiso, el compromiso de tener la capacidad de generar políticas de desarrollo para México. Habíamos terminado nuestra formación, vimos la última etapa del modelo sustitutivo de importaciones y nos tocó el ramalazo del neoliberalismo. Y con la llegada del neoliberalismo nos enfrentamos entonces a lo que se intentó como precisamente el pensamiento único, no solamente, como decía Fukuyama, el fin de la historia, sino que se plantea la teoría económica ortodoxa procesada en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en el Banco Federal de Reserva. Esa es la pauta para entender los fenómenos económicos de la globalización. Y es en ese contexto que el haber estado
vamos a decir, del 82 al 92, tratando de sobreponernos al shock, como dirían Noemí Klein, la sociedad del shock, de venir y aplicar el neoliberalismo a rajatabla, que empezamos a decir solamente la teoría económica heterodoxa nos da un pensamiento alternativo, los instrumentos alternativos a nivel de la política financiera, de la política monetaria, de la política fiscal, para plantear de otra manera las posibilidades que tenemos nosotros precisamente de pensar el desarrollo de acuerdo a nuestras propias necesidades, de acuerdo a nuestras propias potencialidades y de acuerdo a nuestros propios recursos. Es en ese contexto que fue lo que se vino conformando como la argamasa que nos fue articulando en esos seminarios, que empezábamos a procesar los problemas fiscales, monetarios, financieros de México, y rápidamente aquí vino la capacidad de ir construyendo un colectivo primero latinoamericano y luego con colegas en el norte. De manera que empezamos colectivamente a darle vida, a darle aplicación, a formarnos, y cada año se convertía en un reto y en una motivación. Ya viene el siguiente seminario y vamos a contribuir con lo que estamos haciendo todos nosotros y vamos a seguir aprendiendo. Y sobre la marcha se fue generando una dinámica que la voy a señalar en la última parte. Se fue formando una primera generación de investigadores en esta área de la teoría heterodoxa en los temas financieros, fiscales y monetarios, y se fue integrando un grupo de jóvenes que se va a convertir en la segunda generación. Y creo que hoy tenemos una tercera generación de jóvenes que están siendo formados, que están siendo adiestrados en las actividades de investigación bajo la perspectiva de la teoría económica heterodoxa. Sintéticamente, para nosotros que nos ha tocado el privilegio de participar en este proceso de aprendizaje colectivo, este enfoque crítico no es solamente el criticar, sino como diría Barkin, además de la protesta viene la propuesta. Y yo creo que desde el inicio esto nace con la aspiración y con el compromiso desde nuestro trabajo académico, tener la capacidad de hacer el análisis crítico más riguroso y siempre aspirar a plantear propuestas a temas que la mayoría de la población considera que solamente son temas para expertos y para temas que para la mayoría de la población lo que dice el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Federal de Reserva no se cuestionan porque son el fundamento efectivamente epistemológico de control hegemónico del sistema en el planeta. Por eso yo termino esta primera interpretación diciendo no solamente la teoría económica heterodoxa nos dio los instrumentos para debatir frente a lo que se nos quiso imponer como el paradigma dominante macroeconómicamente en nuestras economías, sino para debatir, para armar y para proponer. Y en ese sentido, yo les he compartido aquí en otros eventos, en mi otra camiseta de migrantólogo, a veces también nos da la cruda moral, que hemos dedicado más de 40 años a investigar este tipo de temáticas. Hemos buscado siempre tener puentes con el Congreso a nivel nacional, con el Senado a nivel nacional, reiteradamente con las gubernaturas, y el resultado ha sido muy pobre, ha sido muy precario, porque no ha existido la madurez desde el sector público en 50 años de realmente entender que la academia, las universidades deberían ser tomadas como un soporte fundamental en el diseño de eso que se planteaba en la mesa anterior, un proyecto de desarrollo integral para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los actores, y donde nosotros podemos efectivamente hacer una contribución mayor que la que hasta ahora nos han permitido hacer. Se supone que esto es en automático. ¿Ya? Sí, pues efectivamente yo creo que una de las riquezas de la economía heterodoxa es principalmente cuando partimos de lo que es el dinero. Yo recuerdo estando allí con los keynesianos en la Universidad de Kansas City con mi compañera Claudia Maya, porque era mi compañera en las clases. Randall Rey nos pasó una lectura
yo la empecé a leer y decía que el dinero cae desde el helicóptero. Yo decía, oh my God, ¿qué onda? O sea, y claro, es una metáfora de cómo se construye la economía neoclásica. Bien, pues se han dicho cosas muy interesantes, pero aquí me toca ser la moderadora, no voy a hablar. Entonces pasamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿de qué forma el funcionamiento de los mercados financieros ha condicionado las estrategias de desarrollo de los países del sur global? Antonina. Bueno, para comenzar, quiero decir que los países del sur global, aparte de ser muy vulnerables desde el punto de vista social, razones de pobreza, atraso económico, etcétera, están súper vulnerables en las condiciones actuales que tenemos de los impactos del cambio climático, de las inundaciones, de los fuegos forestales, las sequías, los ciclones, eventos extremos, afectación de recursos pesqueros, afectación de las cosechas, problemas alimentarios. De hecho, si nos imaginamos el globo terrestre, la franja más amenazada por los impactos presentes y futuros del cambio climático es la parte entre el trópico del Cáncer y el trópico del Capricornio. Y sabemos que esto es precisamente donde están una gran parte de los países en vías de desarrollo. Por lo tanto, el financiamiento para el desarrollo desde las bases heterodoxas es muy, muy importante. Y tenemos como antecedente la conferencia del financiamiento para el desarrollo de Addis Ababa en 2015, el mismo año que se signó el Acuerdo de París y el mismo año que se adoptó la Agenda 2030, ¿no? Para el desarrollo sostenible. Entonces, ahora, este año vamos a tener era la tercera conferencia de Addis Ababa del financiamiento para el desarrollo. Este año, para el junio, va a ser la cuarta, ¿no? Después de 10 años, para ver más o menos cómo han avanzado este financiamiento. Y este financiamiento está basado exactamente en objetivos precisamente que se basan en atender las necesidades sociales, en atender los problemas ambientales, en involucrar las sociedades en la toma de decisiones y también hacerlos partícipes de la implementación de los proyectos de desarrollo, de la protección del ambiente, etcétera. Existen, bueno, varias iniciativas en este sentido, siempre desde el punto de vista heterodoxo. Primero, apoyar proyectos de la economía social que se llevan a cabo por las sociedades, y esto es la inversión de impacto basada en los resultados, ¿no? Si un proyecto avanza, por ejemplo, si está llegando a ciertos resultados en protección del ambiente, que al mismo tiempo eleva el bienestar de las poblaciones, etcétera, puede ser sujeto a financiamiento gubernamental y también a continuidad en el financiamiento que tiene de los fondos verdes ambientales o fondos verdes climáticos. Y en este sentido, hay que decir que en las conferencias de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, se ha adoptado un compromiso desde hace época pre-COVID de que los países en desarrollo tienen que orientar 100,000 millones de dólares para apoyar los países en desarrollo del sur global para sus acciones, tanto de mitigación, o sea, disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, como adaptación, afrontar los impactos del cambio climático. Y
Esta cantidad ahorita en la última COP del Bakú, Azerbaiyán, se aumentó a 300 mil millones de dólares. Esto es para cumplir con la responsabilidad histórica, porque estos países desde la revolución industrial eran los primeros que emitieron gases en la atmósfera, entonces es como una responsabilidad que han contribuido a este cambio climático antropogénico que afecta mucho el sur global y las poblaciones más vulnerables. También se adoptó un nuevo concepto que tiene que dedicarse una parte de estos recursos a los conceptos del daño y prejuicio, o sea, son impactos que ya no pueden remediarse y las poblaciones tienen que acostumbrarse a vivir con estos, ¿no? Una cuestión importante, ahorita estoy terminando ya, son los pequeños países isla, Kiribati, Vanuatu, Timbuktu, etcétera, que ya tienen primeros migrantes climáticos. Necesitan muchos fondos para garantizar su desarrollo económico. Inclusive ellos ya hicieron una propuesta frente al Corte Internacional Criminal para elevar el ecocidio como quinto crimen fundamental, ¿no? Entonces es algo bien interesante y bueno, todo el destino de los países del sur global, diría yo, se basa en este financiamiento heterodoxo en primer lugar. Muchísimas gracias, Antonina. Elizabeth. Sí, entender la expresión de la naturaleza financiarizada, minería, pesca, agua, tierra, recae en caracterizarla desde una producción exponencial a partir de la década de los 90. Si uno ve la producción de carbón, de oro, de plata, de litio, de otros recursos naturales, vemos que lo que se producía en 4 o 5 siglos, hoy se produce en 5 o 6 años, ¿no? En esa misma caracterización de la naturaleza financiarizada, identificamos el predominio de grandes empresas mineras, grandes empresas pesqueras. Ayer trabajamos a Susano, grandes empresas en explotación de los bosques, una transformación de los trabajadores, ¿no? Cuando estuve en Zacatecas con su equipo de trabajo del doctor Zamora, nos permitió ir a Mazapil y también entrevistar a un periodista en ese entonces. Y decía que había un cambio el trabajador minero estaba ensimismado en una cápsula de la felicidad, ¿no? Porque tenía altos ingresos y estaba en una situación de poder trabajar 7 por 14. Entonces decía el periodista, hasta se creen accionistas de estas grandes empresas, ¿no? Pero vorazmente se estaban terminando sus pulmones, su vida personal y otras características, ¿no? Entonces, a lo largo de estos últimos años, las organizaciones multilaterales han colocado a los recursos naturales como mecanismo de desarrollo, ¿no? Que van a tener esta América Latina u otros espacios. ¿Qué me ha permitido a mí, a través de la heterodoxia, entender una relación muy compleja que es gobierno, empresa y sociedad? Porque si bien los recursos naturales están donde están estas comunidades, esa relación de poder está ahí implícita. Entonces, estas estrategias planteadas desde estos organismos multilaterales en la explotación de los minerales, de los recursos naturales, pues quedan limitadas cuando vemos el predominio de estas grandes empresas y que tienen que estar dando respuesta, dando ganancias a estos dueños de las acciones y a estos dueños de los poseedores de deuda. Es decir, entonces estamos hablando de una expresión de financiarización subordinada, ¿no? Donde estos recursos naturales son sobreexplotados, pero solamente para ir llevando las grandes ganancias pues a estos inversionistas institucionales u otras figuras. Entonces,
pensar en alternativas del desarrollo en una parte del financiamiento es pensarlos fuera de los circuitos financieros que reproducen al gran capital, ¿no? Y la explotación de la naturaleza debe de cubrir nuestras necesidades humanas y no la del capital. Entonces, ahí quedo en reflexión sobre esta parte de cómo ven, ¿no? Cómo vemos la heterodoxia, estas propuestas de desarrollo. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Roberto. Vamos a resumir en 3-4 minutos lo que hemos visto en 34 años. Sí, lo que pasa es que debemos entender todo esto. O sea, pasamos por proceso de regulación y liberalización de los mercados financieros. ¿Eso qué implica? Eso implica que hay que se transformaron muchas cosas. Por ejemplo, la banca de desarrollo dejó de ser una banca de primer piso a pasar a ser una simple intermediaria, una banca de segundo piso. El papel de los bancos centrales, que también se discutió, por ejemplo, hoy. ¿Qué papel tienen los bancos centrales? Para el caso de algunas economías como la nuestra, pues simplemente es el que mantiene la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, mientras otros bancos centrales se dedican a otorgar financiamiento, crecimiento económico, fomentar inversión, etcétera. Entonces, eso dificulta el financiamiento para el desarrollo. Entonces, después de eso, ¿qué tenemos? ¿Qué sigue? Pues esa apertura en el sistema financiero. Entonces, de tener banca pública, banca nacional, pues ya tenemos, que también se comentó, no me acuerdo si fue hoy o ayer, de tener banca nacional, pues tenemos banca extranjera, simplemente sucursales de los bancos extranjeros, ya sea de países como al menos no es capital español, pero bueno, de bancos como Bilbao, Vizcaya, Santander o bancos como Citigroup, etcétera, etcétera. Entonces, ya evolucionó el sistema financiero de otra forma. Y después, pues surgen nuevos actores financieros, diría la doctora Eugenia Correa en uno de sus libros el de crisis y de regulación. Hay un apartado, un capítulo 4 creo, que habla sobre los inversionistas institucionales. Entonces ahora tenemos inversionistas institucionales como son los fondos de cobertura y los fondos de inversión. Entre ellos está el poderoso BlackRock, que si fuera un país sería la tercera economía más grande del mundo. Entonces tenemos a los Fidelity, a los BlackRock y a los de Vanguard. Entonces tenemos ahora eso. Entonces, ¿y dónde está el crédito? Ahorita la doctora Antonina hablaba de que ya se va a aumentar los recursos. Pues yo ahorita acabo de sacar que los europeos presumen que que han invertido 134 millones de ¿qué son estos? De euros para Ucrania. Y los norteamericanos dijeron, bueno, yo he invertido más, 350 millones de dólares. Bueno, ¿y dónde están los recursos para el financiamiento para el desarrollo? Bien, la respuesta a eso, bueno, yo sí he mantenido esa teoría desde que pude comprender un poco esto. Bueno, tiene que ver con el crédito. Aquí sabemos que el crédito es fundamental. Esa es la palabra clave, dinero, crédito. Es fundamental para que una economía se desarrolle. Tiene que haber crédito. Pero ¿por qué no hay crédito? Si hablamos del sistema financiero en México, ojo, en México, no sistema financiero mexicano, el 65% de los recursos totales de la banca se destinan para operaciones de alto riesgo, ya sean en inversiones en bonos o inversiones en productos derivados. Bien, lo mismo sucede con la banca tradicional, extranjera. ¿Por qué? Pues es muy sencillo entenderlo, porque ellos buscan invertir en los recursos en donde obtengan ganancias en el muy corto plazo. Y vuelvo otra vez a la historia de la pregunta anterior. ¿Y dónde obtienen recursos en el muy corto plazo? Pues solamente en el mercado de derivados. Bueno, uno de los mercados es el mercado de derivados. Entonces, los recursos, ¿por qué invertir en educación si puedo invertir recursos en el mercado de derivados? ¿Por qué invertir en salud? ¿Por qué invertir en mitigar el cambio climático si puedo obtener ganancias en los mercados derivados? Entonces, su palabra mágica para ellos es la ganancia. Entonces,
pues, bajo el esquema actual de un mundo financiarizado, como lo decía la doctora Elizabeth Concha, pues los que tienen los recursos lo van a invertir en los mercados donde obtengan las ganancias en el muy corto plazo. Y el desarrollo, bueno, pensando como ellos, pasará ya a un segundo o tercer plano. Me acuerdo una de las clases que teníamos en el doctorado es que para poder comprender cómo funcionan los bancos centrales, piensen como bancos centrales, porque si van a pensar como un cliente más, no se puede entender. Entonces, pensando como ellos, pues, claro, voy a invertir donde obtenga ganancias en el muy corto plazo. Entonces, eso dificulta el financiamiento para el desarrollo de todas las economías, en especial las del sur global. Claro, China es una excepción. Ya lo habló la doctora Maya, tiene de los bancos, del top 5 de los bancos en el mundo, los 5 son chinos, pero son bancos especializados en construcción, en agricultura, en aquello, en esto, pero los más grandes son los chinos. Y ya después vienen los bancos norteamericanos, los Citigroup. China es una excepción que deberíamos, ojalá también podamos hacer un seminario, un curso en particular sobre el caso chino. Gracias, doctor Soto. Le damos la palabra al doctor Rodolfo García Zamora. Adelante. De la globalización, del auge de los mercados financieros y la financiarización, prácticamente la tendencia y la presión era para que desaparecieran las políticas de desarrollo de los países del sur. Y era la experiencia asiática, tanto de China como de los tigres asiáticos y después de los tigrillos, lo que significaba precisamente el planteamiento herético. Decía, nosotros no vamos a irnos por ese nuevo paradigma de la financiarización, sino que ellos ratificaban y ratifican la soberanía en el diseño de sus políticas económicas con diferentes grados de autonomía. De manera que bajo la reorganización del capitalismo neoliberal, la crisis de la deuda y los programas de ajuste estructural, la financiarización condicionaba las perspectivas de desarrollo de los países. Y el planteamiento que nos hacían a la mayoría de los países del sur es: la única alternativa es que te integres de la manera en que te lo estamos planteando, que te subordines a la globalización, y el mercado es el que va a definir la mejor asignación de tus recursos y todos vamos a ganar. De alguna manera se replanteaba el viejo esquema desde fines del siglo XIX de la escuela neoclásica. La realidad es que con la aplicación de los programas de ajuste estructural, y esto lo analizamos en muchos de los seminarios durante los primeros 15 años, es que los países quedaban prácticamente desmantelados, quedaban totalmente esclavizados a los nuevos mecanismos de condicionamiento financiero, comercial, a todos los niveles. Y es que nosotros entonces planteamos, si ese paradigma ahora de la globalización y de la financiarización era la alternativa para nosotros, y el ejercicio de aplicar los elementos de la teoría económica heterodoxa nos decía, no, tiene que ser un planteamiento diferente. Y el análisis de los instrumentos financieros bajo un esquema de soberanía de las políticas y programas se convertía en un espacio de debate. Y es aquí cuando no veíamos que todo lo que debatimos durante 25 años tuviera interlocutores institucionales cansados de invitar a gente. Vinieron gente del Senado, vinieron economistas, colegas, vinieron senadoras, pero nunca realmente se tuvo en ninguno de los gobiernos hasta el día de hoy lo que comentábamos hace unos momentos con la doctora Concha y con la doctora Claudia, de realmente haber logrado una interacción permanente en el debate macroeconómico del país. Como que ellos siguen diciendo, eso es solamente para los expertos que estén validados en el Banco de México, que sean bien vistos por las casas de bolsa internacionales, por el Fondo Monetario y el Banco Mundial.
Y los investigadores de la UNAM y de la UAM y de las universidades, pues son interesantes lo que hacen, pero no son dignos de que formen parte del soporte en el diseño de la política económica. Ahí lo que se ve es un profundo temor a debatir paradigma con paradigma, pero a partir de los resultados y a partir de la consistencia. En este sentido, creo que es muy importante valorar cómo países, en el caso de Argentina, de Brasil, de Bolivia y Ecuador, a partir de que una parte de su academia también utilizaron el análisis heterodoxo, posibilitó que a inicios del siglo XXI, del 2000 al 2020, hicieron un análisis y un esfuerzo muy importante de hacer diseño de propuestas alternativas al desarrollo, propuestas de postdesarrollo y propuestas que estaban cercanas al decrecimiento y al empleo de lo que es la bioeconomía, a partir de lo que Ionescu había planteado en su libro, que si no tenemos un enfoque biológico de la economía, estamos condenados a contribuir al exterminio del planeta. Ya que cuando la doctora Concha nos hacía su intervención, yo me acordaba de otro brillante colega y amigo, James Seifer. Cuando entra el auge de los commodities, dice lo que está pasando en América Latina es que está incrementándose la reprimarización, el extractivismo, los ecocidios y todos los costos sociales y políticos sobre las comunidades. Cuando fue la doctora Concha solo había un megaproyecto a cielo abierto. Hoy hay otro que está programado para otros 30 años con todos los impactos que se tienen precisamente en los ecosistemas y las comunidades rurales. En este sentido, creo que es muy importante en este ejercicio que durante 25 años hemos hecho desde la teoría económica heterodoxa, de que el debate teórico es también la lucha por el ejercicio de la soberanía en el diseño de las políticas económicas. Ha habido un esfuerzo que a lo mejor no hemos tenido la capacidad de difundirlo lo suficiente. La maestra Ifigenia fue promotora de este esfuerzo en 1994, la creación de la red de universitarios por un proyecto alternativo de desarrollo. Y estoy seguro que todos los que tenemos juventud acumulada arriba de 50 años publicamos, porque este seminario se ha hecho desde 1994 en todos los sexenios previo al proceso electoral, 200 o 300 universitarios participando primero presencialmente y ahora por Zoom, debatiendo sobre 10, 15 temas y al final salieron 10, 15, 20, 25 libros. Y nunca esos libros fueron tomados en cuenta para el diseño de política económica de una estrategia de desarrollo del país. Yo creo ahorita serán 150 textos, que es un esfuerzo colectivo de universitarios de todo el país, pero ahí creo que un eje con conductor es precisamente el tema del diseño soberano de la política macroeconómica. Un amigo y colega de todos nosotros, José Luis Calva y otro Arturo Huerta. Yo recuerdo aquel insolente Arturo Huerta con poca delicadeza cuestionando en noviembre de 1993 en el Instituto de Investigaciones Económicas a la maestra Ifigenia, porque la maestra Ifigenia decía es que el Estado mexicano todavía tiene opciones, tiene alternativas. Arturo en aquel momento era más joven, todavía era más calentón, y si le dice, Ifigenia, ¿cómo te atreves a decir que el Estado tiene opciones? La maestra con la prudencia y el don, Arturo, el capital y el Estado siempre tienen alternativas. Bueno, desde ahí viene el tema de si hay o no hay soberanía en el diseño de política económica. Y aquí se acaba de ratificar efectivamente con el manejo de expertise técnicamente macroeconómico de todos los indicadores, que parte del reto que tiene el gobierno actual, el Estado mexicano y el país es si tenemos o no tenemos soberanía, no solamente en el tema del narco, sino en el tema del diseño de la política macroeconómica, que parece que no se quiere discutir nuevamente un sexenio más. Y lo comentábamos, tenemos casi ya 2 sexenios que no hay secretarios de economía que sepan de economía, que sepan de política macroeconómica, y hoy tenemos a Marcelo dando vergüenzas en Washington. Sí, efectivamente, es que cuando platicaste de las generaciones quienes nacimos en los años 50, y que llevamos economía, yo soy generación 70-74, pero inicié antes como alumna
voluntaria, porque por muchas razones empecé antes. Recuerdo que teníamos desarrollo económico 1 y 2, y además estaba la clase de geografía económica. Es impresionante cómo borran esas materias de la licenciatura de Economía de una universidad pública, que es Facultad de Economía UNAM, y bueno, las borran, y ahora resulta que si nosotros no sabemos lo que son los recursos naturales, definitivamente no podemos entender las razones de lo que está sucediendo en estos momentos en Ucrania, ¿no? O sea, esto de que ahora todo lo que invirtió Estados Unidos, ¿no? En la guerra, y que también ha invertido en el Medio Oriente, en Palestina, a través de Netanyahu, ya ni sé cómo se llama, Netanyahu, pues definitivamente en el fondo son los recursos naturales, y no importa a cuántos seres humanos matamos, ¿no? Entonces, efectivamente, el hecho de tener una nueva visión de la economía, pues ayuda a comprender no solamente el proceso de cómo, de la sustitución de importaciones, que era el modelo que estudiamos, pues ahora resulta que estamos insertos en la llamada globalización, habiendo firmado tratados de libre comercio, y todos esos campos de todas las, para importar el maíz, pues todos los que trabajaban en esos campos, el sector rural, pues ahora está en Estados Unidos, ¿verdad? Y esos campos quedaron libres a lo que yo denomino la economía paralela. O sea, México en estos momentos tiene una economía paralela que tiene muchas ganancias, que da mucho empleo, y a ver cuál va a ser la alternativa que vamos a dar ahora a través del actual gobierno, ¿no? Entonces, pues tenemos otra pregunta. La pregunta sería, ¿cuáles han sido las principales aportaciones del SEMECOFIN, el Seminario de Economía Fiscal y Financiera, a la reflexión de la economía financiera en clave heterodoxa? Doctora Antonini Ivanova. Muchas gracias. Pues es un tema muy amplio. Yo creo que las aportaciones de SEMECOFIN son muy grandes, como ya nos mencionó el doctor Soto. Ya estas investigaciones existen hace 34 años, aunque ahora estamos en 25º seminario. Entonces, yo diría que primero SEMECOFIN ha aportado a los temas de investigación, a ver las finanzas desde un punto de vista heterodoxo, incorporando la perspectiva histórica, la perspectiva filosófica, la perspectiva del sur global. La temática se está involucrando también la temática de las comunidades, la temática del género, la temática de ecologización de las finanzas. En estos temas se han publicado muchos libros, muchos artículos de los participantes. Entonces, el enfoque también es muy importante que se le da a la interpretación de los temas, porque se ve tanto la perspectiva de sur global como la perspectiva de México, la perspectiva de América Latina, pero también se ha ampliado hacia otras regiones de donde se pueden ver algunos ejemplos exitosos o algunas lecciones para aprender. Como se está viendo, se están involucrando países como India, países como China, también países de África. Un avance sustantivo, creo que también en este sentido, es que últimamente el SEMECOFIN ha trabajado en consonancia cercana con el Programa Universitario de Estudios de Asia y África, que coordina la doctora Alicia Girón, y se han involucrado temas también de esta región que se refieren a la economía ortodoxa, instrumentos de financiamiento ortodoxo, etcétera.
una aportación muy importante en este sentido es que cada país en vías de desarrollo puede buscar sus propias alternativas de políticas económicas de acuerdo a sus características específicas, pero siempre podemos aprender de otras regiones, de otros países e involucrar todos estos conocimientos en el amplio discurso que tenemos aquí entre académicos de diferentes instituciones y diferentes disciplinas. Otra cosa que quería mencionar, que este programa al principio empezó casi todo con economistas, ¿no? Especialistas en economía. Y ayer cuando comentaba aquí con los colegas, pues en tiempo de la comida del mediodía, la mayoría dijeron que no son economistas. Entonces, bueno, está muy bien que se involucren otras disciplinas y que podamos ver desde una perspectiva más amplia y más incluyente estos temas. Otra cosa que, bueno, esto son a grosso modo así las aportaciones por grandes áreas, pero lo que quisiera yo retomar un poco lo que se dijo aquí por el doctor Rodolfo García Zamora, que ha habido poca colaboración, digamos, o influencia sobre las políticas públicas del país. Entonces, yo creo que esto es como un área de oportunidad para buscar un acercamiento con los tomadores de decisiones, con los que hacen las políticas económicas del país para que puedan incluir el punto de vista académico. Y esto es una de las cuestiones que hemos visto en las fallas del mismo desarrollo y el financiamiento, que hay poca colaboración entre los académicos, entre las instituciones de gobierno, de los 3 niveles de gobierno, entre las organizaciones de sociedad civil, que también tal vez pueden invitarse en alguno de estos seminarios. La semana pasada tuvimos un encuentro súper interesante donde participaban instituciones de sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, coordinado por la Universidad de Zúrich, y por otro lado también representantes de las mismas comunidades. Queremos involucrarlos, ¿no? Entonces, bueno, también casos prácticos de las comunidades se pueden incluir en esta área de estudios para, bueno, tener un panorama muy amplio en este sentido. Muchas gracias. Sí, gracias. Antonina Elizabeth, por favor. Doctora, bueno, gracias. La creación del CEMECOFIN con sus coordinadoras desde hace, yo había puesto aquí 25 años, que es más o menos el tiempo que yo he estado acompañando. Alicia Girón, Patricia Rodríguez y mi querida maestra Eugenia Correa. Hoy nueva generación, Moni, César, Vania, Roberto, se han encargado de formar un equipo de trabajo donde hemos hecho ponencias, conferencias, talleres, diplomados, cursos, conferencias grabadas. Es una tristeza no tener un material tan importante si hubiera estado desde sus orígenes. Hay audios, recuerdo que hay audios. Todo esto ha traído también a colegas nacionales, internacionales, todo esto para comprender y transformar las realidades financieras, entender el capital financiero de manera histórica y concreta, las crisis financieras de gran escala, la incongruencia de la acumulación, riqueza del ahorro, el crédito y el gasto, la fragilidad financiera, los cambios y transformaciones de los mercados financieros, el sobreendeudamiento. Pero también lo que se ha puesto sobre la mesa es el papel del dinero, el Estado, las políticas públicas, las instituciones en búsqueda de alternativas, alternativas urgentes y necesarias. Y no quiero dejarlo atrás. En algún momento venía escuchando la radio y decía la importancia de la amistad, ¿no? Hoy nuestros niños ya no están cercanos a ese concepto, ni siquiera lo sienten, porque ya están de frente de una pantalla. Aquí yo he visto un acompañamiento de seres humanos que son parte importante de nuestra formación y es un cúmulo de riqueza intelectual sobre temas que deja un legado para la humanidad, para la universidad. Me siento orgullosa
de poder compartir esta mesa con las personas que me han permitido formarme en este pensamiento heterodoxo y hoy poderlo aplicar, ¿verdad?, en mi participación en una universidad pública, dejando o tratando de dejar un legado y buscando alternativas posibles, como lo que les hacía en plática de este ejercicio de repensar un ahorro para un impacto de una comunidad universitaria. Que si me lo permiten, gracias en los temas de naturaleza, minería, desarrollo económico, al doctor García Zamora, Antonia Inabova, circuitos financieros, inversionistas institucionales, sistema financiero nacional, internacional, todo lo que tiene que ver con la economía financiera, la doctora Alicia Girón, a la doctora Eugenia Correa, a Roberto Soto, a Claudia Maya, financiarización subordinada y grandes empresas, a mi maestro también que he estado acompañando en la UAM Iztapalapa, Gregorio Vidal, Mónica Mireles, la política monetaria, Marcia Solorza, César Duarte, Banca en la Sombra, Wesley Marshall y Antonio Mendoza en esto nuevo que estoy aprendiendo, que es la economía social y solidaria. Me van a faltar, ¿verdad?, muchos colegas, amigos que hemos estado trabajando, pero creo que una parte importante que no debemos de dejar que nos desmantele la expresión de la financiarización es la amistad y el tejido social que estamos construyendo, porque esto es lo que nos va a permitir o nos está permitiendo redimensionarlos. La doctora Alicia, la doctora Eugenia, con Patti, pues han hecho esa construcción y son 34 años, ¿verdad? Entonces, yo creo que si me pongo a platicar, no son 34 años, son mucho más años. Entonces, solamente eso, Semecofin, es lo que me ha permitido pensar. Gracias. Bueno, primero Semecofin nos ha dado la oportunidad de titularnos. Pues sí, para empezar, pues sí, empecemos con la titulación. Eso pues, se lo agradecemos mucho porque parece fácil decirlo, pero no, nos permitió titularnos. E insisto, lo que se ha rescatado de esto es formar un grupo de trabajo muy multidisciplinario, porque sí, inicialmente iniciamos con la generación de economistas, pero se fue nutriendo de muchos otros elementos. Elizabeth ya mencionaba algunos, yo empiezo con el primero, Martín Guerra, que es el que comandaba todo el equipo de becarios, y de ahí Carlos Huerta, Alfredo Pureco, etcétera, etcétera. Después llegó Adelar Quintana, y bueno, Martín Peña, que nos apoyó mucho a la doctora Eugenia Correa, etcétera, etcétera. Entonces, primero formó equipo. Unos salimos, otros llegamos, etcétera, etcétera, y esa línea sigue con los estudiantes, y las estudiantes que se tienen ahorita. Entonces, empezamos así. Después, ¿qué más hizo este Semecofin? ¿Cómo aportó? Pues me acuerdo con los primeros libros, insisto, el primer proyecto que yo me acuerdo, que es que tenía que ver con, analizaba la importancia el impacto, se llamaba el proyecto Impacto del Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Más o menos era así el título. Y de ahí salió un libro, y después se salió lo de la cartera vencida, que conste que el libro se anticipaba a la crisis de la cartera vencida. Entonces los estudios se hicieron mucho antes de que cayera México en crisis en 1994, y de ahí un sinnúmero de libros y artículos en revistas especializadas. Ojo con las revistas que también, los artículos que publicaban en Pluma de Desarrollo. En la revista de Comercio Exterior del Banco Nacional de Comercio Exterior se publicaron 3 números, si mi memoria no me falla, 1999, diciembre y enero del 2000, enero, febrero, son los 3 números especiales que se destacaban los autores básicos que nosotros teníamos que leer. Obviamente ahí estaba el Keynes, el Minsky. Entonces esos números especiales de la revista de Comercio Exterior tienen que ser lecturas obligadas para todo
científico-social, entonces se destaca eso. Se destaca mucho los libros subsecuentes, otro paquete de libros que también deben ser de cajón, el libro de economía, los 3 tomos de economía financiera contemporánea. Y recuerdo perfectamente, si no se acuerdan los que nos obligaron a ir, porque era obligación, a Miguel Ángel Porrúa, y nos dijeron a leer todos los materiales, si encuentren los errores, los mínimos errores. Hay que destacar, ese grupo estaba comandado en especial por la licenciada Alma Chapoy, porque ella era el hueso duro de la rectitud, de cómo se debe de escribir los artículos. Y yo recuerdo bien en Miguel Ángel Porrúa se hizo ese estudio de diseño de esos 3 tomos, que deben de ser también lectura obligada para todos los que queremos estudiar la economía financiera heterodoxa. Entonces, eso también es muy destacar. Y entonces, como ya lo dijo la doctora Antonina, pues resulta que venían temas que teníamos que estudiar, porque no los estudiábamos. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a estudiar cuestiones de transición energética? Ahora resulta que hasta yo estudio eso. Claro, con sus matices, etcétera, etcétera. Entonces, es algo muy interesante cómo el mismo proceso de desarrollo de las economías a nivel internacional nos han obligado a meternos en áreas que no creíamos que teníamos que estudiar. Entonces, yo creo que eso es el aporte del SEMECOFIN, que es muy abierto, que es multidisciplinario, y los materiales ahí están. Entonces, de materiales no podemos quejarnos, del grupo de trabajo tampoco podemos quejarnos. Y algo muy interesante, pues ahora hay que aprovechar esa biblioteca virtual que se tiene, porque antes no la teníamos. Por cierto, yo tengo algunos audios que a lo mejor es importante para la página, son audios de profesores españoles que venían a dar nuestros cursos, que también es eso muy importante. Y recuerdo el jalón de orejas que nos daban. Los seminarios son para, nos decían ellas, para ustedes, aprovéchenlos, deben estar todo el día, todo el seminario, porque si no, ¿cómo lo van a aprovechar? Entonces, eso también es muy, muy importante. El SEMECOFIN, el grupo de trabajo, la red Redefin, es algo que nos ha dado, que nos ha traído, por decirlo de alguna forma, a profesores que no conocíamos, y entonces nos enseñaban, discutíamos, nos dio la oportunidad de ir a otras universidades. Yo creo que un ejemplo de ello es lo que Claudia Esmeralda Maya tiene, porque ella fue egresada de ahí, de la Universidad de Missouri en Kansas City. Entonces, eso es muy, muy importante con los famosos cursos de verano en la Universidad de Missouri, que César también tuvo la oportunidad de ir, pero Claudia estudió ahí. Entonces, esas cosas se han dado gracias al SEMECOFIN, y pues, como dijo Elizabeth, pues muchísimas gracias por eso. Gratis aparte. Bien, hace 25 años Amir Amin planteaba que había un proceso de cambio en el régimen capitalista global. Y hoy, parafraseando a Marx, diríamos: un fantasma recorre el mundo, que es el imperio maga. Y entonces todos los bloques y todos los países están viendo cómo reaccionar ante esta amenaza de que el imperio maga va a ser un monrealismo todavía. El cártel de los Monreal nos tiene aterrorizados en Zacatecas, no sé cuál sea más mal. El monreísmo del siglo XXI, el mundo para los americanos. Y en ese contexto, rápidamente, yo diría, creo que esta red de SEMECOFIN representa un aporte que se ubica como continuación del estructuralismo cepalino, de las teorías de la dependencia, y entra con estas 3 herramientas: fiscal, financiera y monetaria, como soporte para una nueva etapa del neodesarrollismo estructural que se plantea de fines de los 90 y durante principios del siglo XXI. Y el otro aporte importante tiene que ver algo así como si fuera el Porto Alegre económico. Otro mundo es posible a partir efectivamente de los análisis de la economía heterodoxa.
Y ya ha mencionado el aporte fundamental, una sólida red de investigadores a nivel mundial, que hoy efectivamente con el nuevo espacio que ha coordinado la doctora Girón, con una participación importante de Asia y de África, de manera que hoy tenemos una perspectiva global, una perspectiva mundial a partir de este pensamiento multidisciplinario, ya no solamente en lo que era originalmente la disciplina que nos vinculaba. Número 2, 25 o 34 años promoviendo un debate riguroso con análisis y con propuestas que han servido efectivamente a diversos países de América Latina. Tercero, la publicación de cientos de libros y miles de artículos que de alguna manera también han alimentado el debate en una gran cantidad de países. Y el tercer elemento, la formación de por lo menos dos generaciones, yo diría 2.5, porque ya hay un nuevo grupo de becarios que están pagando el noviciado. Esperamos que tengan la resiliencia y que se vean proyectados en los que ahora son colegas y amigos. Y finalmente lo que decía la doctora Concha, esto no ha sido solamente una red de investigadores, sino que en los hechos ha habido también coincidencia, afinidad. Hemos logrado tener una amistad más allá de la academia, y cuando ha habido necesidad académica a nivel profesional, siempre hemos tenido el respaldo y la ayuda de cada uno de nosotros. Por eso yo ratifico y avalo eso, de que ha sido una experiencia muy importante y hemos sido privilegiados de contar con su amistad, con su conocimiento y con su apoyo. Enhorabuena, y ojalá que esto sea una institución transgeneracional. Seguramente tarde que temprano, ojalá que no todos al mismo tiempo, vamos a sembrar la tierra, pero que esta red siga generándose, siga creciendo, siga teniendo impacto. Y retomo lo que decía nuestra colega. Hoy la Universidad Pública Mexicana, la UNAM en especial, tiene una oportunidad única. La primera mujer presidenta, investigadora de la UNAM, activista de izquierda, y creo que las universidades públicas deberemos intentar lo mismo, aunque estemos sufriendo a esos señores de la economía paralela, de que las universidades públicas, que en general en provincia tenemos terribles crisis financiera por la incompetencia y el oscuro manejo de los recursos, pero estamos obligados no solamente a exigir y criticar, estamos obligados a proponer efectivamente en las complicadas realidades que tenemos en nuestras entidades. Y es cuando tiene sentido lo que decía el doctor Roberto Soto. Ojalá que tengamos la capacidad de informatizar toda esta riqueza de materiales, subirlas a la nube y que sean elementos que nos ayude para el diseño de propuestas a nivel del país y a nivel de los estados. Enhorabuena para todos y ojalá que esto siga. Seguramente no nos tocará verlo dentro de 25 años, pero a lo mejor las cuestiones digitales, celestiales o infernales ya avanzaron y por ahí podemos revisar las conclusiones. Enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias y bueno, fui tomando algunos puntos. Efectivamente, lo que decía el doctor Roberto Soto, en aquel entonces un becario. Ay, pobrecito, ¿cómo lo tratábamos? Bueno, y otros también, Claudia, y bueno, sí, todos han sido becarios, pero creo que hasta eso van bien. Hasta ahorita no han tenido una terapia profunda, un psicoanálisis, o no sé si algunos, pero no lo dicen. Pero bueno, sí, efectivamente, el primer proyecto PAPIT fue en 1992 con mi hermana, colega Eugenia Correa, y bueno, eso ha dado frutos a muchos libros, a muchos artículos y a participación en muchos congresos internacionales y por supuesto a muchos maestros, doctores y por cierto, también alumnos egresados de licenciatura. La segunda cosa que quiero mencionar y que un poco con las reflexiones que ustedes hicieron fue la creación de la red euro-latinoamericana de estudios sobre el desarrollo Celso Furtado. Eso se planteó en un viaje en 1997 que yo hice y que de alguna manera Salvador Rodríguez fue quien hizo la agenda. Estuvimos con Gerard de Bernis, en aquel entonces también con Pierre Salama, con Cristian Palois,
Y esta red tuvo varios eventos. El último recuerdo que fue en Zacatecas, y a raíz de ahí se hicieron pues varias publicaciones. Ahí quedó en manos de la UAM. Yo creo que ahí quizás se debería de recuperar, y sobre todo yo creo que es una tarea de Mónica Meireles el volver a tomar las riendas de la Red Euroamericana de Estudios sobre el Desarrollo y seguir profundizando. La tercera es que a raíz de bueno, pues de meternos en la economía financiera, ¿verdad? Después de haber leído Keynes en el Vilar, cuando yo fui estudiante de la Facultad de Economía, y posteriormente ya hacer un estudio más profundo, tanto en la maestría de estudios latinoamericanos. Yo, si algo salí o reconozco, es el haber podido tener un maestro que había llegado de Europa, de haber sido alumno de Althusser, y que nos puso a leer El Capital. Y por supuesto, sí me da mucho coraje que algunos alumnos que están en doctorado y no tienen la metodología necesaria para poder entender una situación económica, política y social. Y allí yo agradezco al doctor Raúl Olmedo, y por supuesto también al grupo que se ha ido formando alrededor de eso. Y a partir de allí, yo sí quería comentar, cuando uno entra, y ahí es donde Eugenia, yo, Patti Rodríguez, Marisa, entramos a las cuestiones de género, fue justo a raíz de la crisis de 1994, que dice Marisa, bueno, vamos a ver cómo está eso de las mujeres, cómo ha afectado esta crisis bancaria a las mujeres, y a partir de allí tuvimos el principal contacto con la asociación, la IAFE, la International Association for Feminist Economics, y un poco relacionando lo que es la economía financiera con la economía feminista, pues yo lo que he ido descubriendo, y recientemente hice un trabajo de que hay una teoría económica feminista muy importante, y la aportación de la economía feminista es justo el trabajo no remunerado. Y el trabajo no remunerado, que principalmente lo hacen las mujeres por cultura, por tradición, por biología, por lo que ustedes quieran, muchas veces traiciona el desarrollo de las mujeres. La economía feminista, y ahí me voy a la economía del cuidado, y gracias a nosotros, no solamente reproducimos la fuerza de trabajo, todavía los hombres no pueden tener niños, ¿no? Pero nosotros sí, biológicamente, y bueno, también hay niños de probeta, bla, 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 bueno, pero no me meto en eso. La mujer tiene una importancia fundamental porque es la que cuida la fuerza de trabajo y además reproduce los valores culturales de una sociedad. Y esos bebés son el futuro de un país y de la construcción de un Estado como nación. Otra cosa que me parece muy importante, y que lo dijo el doctor Rodolfo García Zamora, a mí me llama mucho la atención cuando tenemos una relación muy estrecha con la Academia China de Ciencias Sociales, la famosa CAS. Entonces, cada vez que va a haber un evento o algún problema, ellos creen que la UNAM y ahora el PUEA es asesor del gobierno. Pues se les tiene que explicar que no. Entonces, los pobres colegas chinos no entienden que nosotros no seamos asesores. Y cuando vienen acá, es muy interesante tener las reuniones, y muchos de ustedes han estado en esas reuniones, se les invita, y lo primero que hacen, ellos que somos un think tank, lo cual yo sí me creo que somos un think tank, y así nos debemos de sentir que somos el think tank, nos empiezan a preguntar y nos empiezan a cuestionar, y ellos toman nota y nota y nota de todo lo que decimos. Pero sí hay que hacerles entender que no, que nosotros no, o sea, el gobierno simplemente no nos toma como asesores, y mucho menos leen nuestros libros. Hace como 3 años, 4 años, el pasado presidente dijo que la UNAM era neoliberal, y nosotros hay un libro que hice con la doctora Correa, que coordinamos sobre el neoliberalismo. Es más, como a mí no me gusta esa palabra, entonces yo le dije, bueno, pues tú vas a ser la primera, o sea,
sale con Eugenia Correa y Alicia Girón, y es sobre el neoliberalismo. Y se supone que todos esos libros se fueron para el presidente, ¿no? Entonces, sí, pues no, nosotros no somos un think tank, pero no somos asesores del gobierno. Otra cosa que también se ha dicho aquí, esta relación con las organizaciones sociales. Yo ahí reconozco el trabajo del doctor García Zamora, porque no solamente es un académico, es un activista. Yo recuerdo, fue una experiencia maravillosa, el que en el teatro, ¿cómo se llama el teatro en Zacatecas? Fernando Calderón. El teatro Fernando Calderón, estábamos nosotros hasta mero enfrente y había, no sé si 100, 200, 300 gentes de todos los campesinos, pero además con sus sombreros, que se usa el sombrero, ¿no? Todos con sus sombreros, pues oyendo. Y claro, eso resultó en un libro de las carteras vencidas, publicado incluso por La Jornada, porque fue la manera para que se difundiera mucho más, ¿no? Y bueno, ese libro a lo mejor ojalá se pasara a que fuera ya electrónico para que se pudiera volver a leer. Bueno, el punto 6, yo ayer tengo que reconocer, después de la mesa donde estuvo, que fue parte que coordinó José Luis Maya, la verdad es que dije, ay, qué padre, qué bien que juntemos el proyecto que se hizo, un proyecto, Papi, pero específicamente para temas del PUEA, porque efectivamente cuando vemos la temática de Asia y África, allí necesitamos mucho de la economía, de Semecofin, para entender más lo que pasa en Asia y África. Y esa mesa yo me quedé muy, muy contenta porque dije, qué bueno que estamos haciendo un trabajo entre los no economistas, pero especialistas en Asia y en África, y que nos permiten no solamente quedarnos en estudiar solamente lo que hemos estudiado tradicionalmente, que es América Latina, Estados Unidos, Europa, y ahora hemos ampliado mucho más una concepción más global, ¿no? Pero que además hay aportaciones, están por salir 2 libros del PUEA, ya que van con dinero del PUEA, del proyecto PAPIT y del instituto. Entonces esos incluso ya están para que se publique, se van a presentar en la FIL de Guadalajara este año. Después, el otro punto que tengo aquí, que es realmente también la creación de Ola Financiera. Ola Financiera, yo creo que muchos de ustedes ya, la conocen, la han leído, pero también es muy importante cómo nace Ola Financiera. O sea, Ola Financiera es una idea que tenía la doctora Correa de hacer una revista, y recuerdo perfectamente el 11/7 o el 7/11, pero fue justo el día que estaban mirándose, que los aviones entraron a las Torres Gemelas, justo ese día estábamos definiendo el nombre de la revista. Si iba a ser un tsunami financiero, y al final quedó como La Financiera. Ya tuvo una primera etapa y después, bueno, ahora es una revista que ahí va, la tenemos que seguir enriqueciendo, y que bueno, eso queda en sus manos. Y por último, pues no voy a hablar de Eugenia Correa porque inmediatamente se me cierra la garganta. Muchísimas gracias. Y eso sería todo. Bueno, muchísimas gracias por muchísimas gracias por estar en esta primera conversatorio magistral. Los invitamos, es inmediato, ¿verdad, César? Ya a la siguiente mesa. ¿A las 3? Por eso decía que es inmediato a las 3. Sí, es a las 3. Entonces, a las 3 en punto continuamos con la siguiente mesa.